Bienvenida fuera del micrófono, Maite Rico. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Bueno, yo conozco un poco a tus progenitores, a Clara Isabel Francia, que hizo historia en la televisión, puesto que fue la primera mujer directiva y directora de la segunda cadena. Conocí también a tu padre, a Julio Rico. Con esos antecedentes, ¿por qué estudiaste geografía e historia? Porque no te contagiaron el... Sí me lo contagiaron, pero ellos mismos me instaron a no estudiar periodismo. Ellos, la verdad, tuvieron que hacerlo. De hecho, habían estudiado otras cosas. Mi madre magisterio, mi padre filología, porque en esos años no había carrera. Y cuando se creó que había que tener la titulación, pues sí, hicieron la carrera. Y después ya, cuando yo ya me incorporé a la universidad, empezaba a ver los periódicos, empezaban a hacer los másters de especialización. Y de hecho, cuando yo dije que me interesaba, que quería hacer periodismo, me dijeron, estudia cualquier otra cosa, especialízate en cualquier otra cosa y después ya entras a periodismo. Y es un consejo que agradezco que me lo dieran en su momento y que repito a todos aquellos que, hombre, salvo que quieras dedicarte a lo mejor a la comunicación ya más directamente corporativa y demás, si se trata de hacer información, yo creo que es mejor estudiar, especializarse en otra carrera y ya, porque te da una visión del mundo y te da una formación, yo creo que más sólida que el periodismo a la hora de contar lo que está pasando. Al fin y al cabo, yo creo que el periodismo es más que nada una técnica y que yo desde luego aprendí sobre todo ejerciéndolo, más que incluso estudiando el máster. Yo hice el máster del País y bueno, pues sí aprendes, pero como realmente aprendes es trabajando en una redacción. Normalmente has estado haciendo sobre todo periodismo escrito en la radio y la televisión, bueno, quizá ahora como tertuliana de radio. Sí, ahora ya con las tertulias y la tele también, con las tertulias. Tele, ¿no? A mí para trabajar lo que más me gusta es el periodismo escrito. Como espectadora, como oyente, lo que me gusta mucho es la radio. Desde que era pequeña soy apegada a la radio, también por razones familiares, pero lo que me gusta más es la radio. Ahora, para trabajar yo me expreso y me gusta mucho más el periodismo escrito, hacer las cosas de una manera un poquito más reposada, ¿no? Más a fondo. Y la experiencia de corresponsal en Latinoamérica, en México, en Centroamérica, ¿no? Eso es una buena escuela para luego hacer lo que digamos un poco periodismo más opinativo, porque, bueno, yo no sé si en tu tarjeta lo que aparece, pero columnista tertuliano, que es algo que... Bueno, del columnista tertuliano claro. Yo creo que debe llegar a posteriori, ¿no? Me parece que después de que has tenido una trayectoria, cuando ya tienes más elementos para... O si estás, pues es una tertulia, o sea, haces información. Por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que hacen información política, que están todo el día metidos en la salsa, entonces evidentemente son muy importantes en las tertulias, ¿no? Bueno, a mí siempre me interesó sobre todo la información internacional. De hecho, me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional a eso, en la sección de internacional en El País, que es donde desarrollé la mayor parte de mi carrera. Como enviada especial, empecé cubriendo guerras varias en Somalia. Bueno, empecé en Somalia, Bosnia, y un poco los coletazos de Irak. Y ya después como corresponsal en América Latina, que yo la verdad es que nunca había pensado acabar en América Latina, me interesaba más el mundo árabe, pero bueno, pues fue un descubrimiento y ahí pasé 10 años de mi vida y sigo muy vinculada porque después al volver seguí cubriendo periódicamente América Latina, ¿no? Y ahora pues tengo mucho vínculo. Porque en América Latina siempre pasan cosas, ¿no? En tu etapa yo creo que fue el movimiento zapatista, de hecho escribisteis un libro, ¿no? Sí, yo llegué ahí en el 94 y fue un año de unas sacudidas en México porque asesinaron al candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. El día 1 de enero había estallado el movimiento zapatista, luego asesinaron al candidato del secretario general del PRI. O sea, fue un año muy convulso, a pesar de lo cual pues el gobierno, o sea, el Estado resistió. Y a partir de ahí lo que pude presenciar fue la transición, la apertura política de México, que fue pues poquito después, ya años después, el Partido Revolucionario Institucional, que era el partido hegemónico durante 70 años, pues perdió las elecciones. Entonces fue una etapa muy, muy bonita. Y sí, los zapatistas, que tanta fascinación y tanto furor
provocaron en Europa, pues nosotros, mi marido Bertrand de Lagrange, que era periodista es periodista, en ese momento era corresponsal del periódico francés Le Monde, pues cubrimos primero para nuestros periódicos todo aquello y después escribimos un libro que al final acabó siendo un poco una deconstrucción del personaje, ¿no? Porque es verdad que detrás de esa fascinación que ejercía, porque es verdad que su comandante Marcos era un personaje muy atractivo, y es verdad que tenía ahí pues la situación mexicana era complicada, pero bueno, había mucho trasfondo detrás y no era, digamos que se le idealizó, sobre todo en Europa, que aquí la gente tenía, sobre todo la izquierda particular, fascinación por los fusiles y las guerrillas. Luego sobre el terreno era diferente. Recuerdo el Che Guevara, quizá, ¿no? Que era este lejano. Bueno, él de hecho imitaba al Che Guevara. Emil tenía pues asma y un poco era con la cara cubierta, pero sí era un poco la mímesis del Che Guevara. Sí. ¿Y cómo ves la situación política actual en Latinoamérica en general? Bueno, se han ido imponiendo populismos en muchos países. Eso parece que, no sé, que de vez en cuando vienen esos giros, ¿no? Sí, hace poco... Un golpe de Estado, ¿no? Con motivo del 35 aniversario del periódico El Mundo, donde escribo ahora, me pidieron un análisis sobre América Latina en estos años y la verdad yo lo titulé 30 años de caminar en círculo, porque es esa sensación. Yo estuve en los años 90, que fue una etapa, los 90 y principios del 2000, muy esperanzadora. Ya habían caído las dictaduras militares, solo quedaba Cuba. En ese momento los países empezaban a despegar económicamente. México se abría la transición, Colombia estaba derrotando a la guerrilla. Veías que en todos los países había esperanzas. En Centroamérica también había empezado la democracia a asentarse. Y de repente ves que todo eso da marcha atrás y aparecen económicamente, que iba la cosa muy bien, por una serie de circunstancias que también tienen que ver mucho con la coyuntura internacional. Hay un declive económico, pero sobre todo empieza a haber otra serie de protestas. Las clases medias que surgen en esos años también, porque hay sí un crecimiento enorme de la clase media y reducción de la pobreza, empiezan a exigir también más derechos. Entonces, bueno, al final lo que ha dado como resultado es que es la aparición de nuevo de efectivamente los populismos, que ha sido de los caudillismos, que han estado muy presentes en la historia de América Latina, y de repente ves que países que iban ya, en fin, con una democracia sentada, como podía ser México, ves que vuelve otra vez las mismas pautas que impusieron el PRI con Andrés Manuel López Obrador, que al fin y al cabo procedía de ahí del PRI. Colombia también está en regresión. Todos los países Nicaragua, ya se cortó totalmente la transición más o menos a trompicones que llevaban. Venezuela. O sea, al final ves cómo lo que se había evolucionado se ha hundido en muchos países, ¿no? Quedan excepciones, pero en general ves que son países muy convulsos y que las esperanzas que hay en que las cosas ya se van a enderezar, pues al final dan marcha atrás, ¿no? Entonces al final tienes la sensación de estar contando lo mismo y la misma decepción, ¿no? Hoy escribes en El Mundo, en tu columna, sobre ese retroceso incluso de la democracia en países como países europeos. Se está dando en todo el mundo. Sí. Hablas un poco del discurso de la inauguración después de las obras de Notre Dame y cuentas un poco cómo incluso esa especie de pinza que se ha montado en Francia, ¿no? Entre la extrema derecha, la extrema izquierda, Sí, es una situación... ¿Te preocupa como de cara al futuro? Sí me preocupa porque en Europa dábamos por sentada ya la democracia. Claro. Bueno, en España la nuestra es más reciente, son 45 años, pero ya de alguna manera lo dábamos por sentado. Y en Europa pues muchísimo más. Y de repente ves que empieza a haber el malestar que puede haber, en fin, en un sistema político siempre hay cosas mejorables,
pero cómo se empieza a cuestionar ya la propia democracia liberal, que hasta ahora no había pasado. O sea, votabas y se cambiaban los partidos, se cambiaban los gobiernos. Ahora lo que se está cuestionando, se empieza a cuestionar por parte de los grupos más extremistas, es el propio sistema, con unos discursos también populistas, con unos discursos nacionalistas que, bueno, pues impugnan la idea de la democracia liberal y la idea, en este caso, de la Unión Europea, ¿no? Hay una especie de retorno a la tribu, a las fronteras cerradas. Y sí me preocupa porque es que al final te das cuenta que la democracia es algo muy frágil. Y si las nuevas generaciones dan la impresión de que al no haber tenido que pelear por la democracia, por luchar por ella, libertad, no saben lo que costó conseguirla, ¿no? Uh-huh. Oye, hablando de tu columna del Mundo, ese título de Sujétame el vermú parece como, no sé, iba a decir, es más propio de Óscar Puente, decir, sujétame, que el voy. Cubata, ¿no? Sí. El vermú me parecía más fino. Eres beligerante, ¿no? Eres beligerante porque, bueno, es el momento de serlo, ¿por qué? Sí, soy beligerante. Sí, ese título provocó muchas discusiones, mi madre estaba horrorizada. Pero bueno, sí, me hacía gracia porque la verdad es que tuve que decidirlo algo y no había pensado nada y me costó un poco. Pero bueno, era una manera podía ser, sí, una beligerancia elegante. Yeah. Pues sí, digamos que los tiempos llevan a ser muy beligerante y de hecho también es muy cansino. La polarización política acaba trascendiendo. Ahora mismo, bueno, es verdad que la prensa en España siempre ha jugado un papel político muy importante por la propia transición. Pero creo que las circunstancias ahora mismo, hablando de erosión de la democracia, creo que estamos en una etapa donde la democracia en España está sufriendo, las instituciones están sufriendo por un gobierno que no tiene sentido de Estado. Y entonces sí me parece grave y sí a veces, pues claro, tienes que ser beligerante en estos casos cuando ves que lo que se está tocando no son unas cuestiones de criterios sobre cómo gestionar algo, sino los propios fundamentos democráticos, ¿no? La separación de poderes, el respeto a la libertad de prensa, el respeto al poder judicial, el respeto al propio Parlamento, ¿no? Entonces, cuando ves que hay un gobierno o un presidente, en este caso, que empieza a saltar todos los límites, me parece que es un momento de dar la voz de alarma y de ser muy combativo. Ya, porque la mentira, la corrupción, bueno, se han convertido un poco están ahí a la orden del día. Cada día estamos en los periódicos sacando de casos de corrupciones. ¿Tienen eso luego un coste político? Porque da la sensación de que, bueno, según las encuestas sí que hay una caída de Sánchez, pero no sé si la sociedad está un poco adormecida o tiene... Esa impresión da, sí. A ver, corrupción ha habido siempre y va a haber siempre. Es inherente al ser humano. Por eso tiene que haber siempre contrapesos y organismos de fiscalización, entre ellos la prensa. Lo que pasa es que en este caso sí da la impresión, no sé si será cierto, pero que aquí en España somos más tolerantes con la mentira y la corrupción que en otros países. No lo sé, a lo mejor un sociólogo lo podrá discutir, pero con la mentira me parece muy, muy claro. O sea, en otros países ves que, o sea, lo que está pasando en España, empezando por la tesis con los plagios de Sánchez, o sea, en ningún país una democracia sólida europea esto hubiera continuado. Ni hubiera aguantado un primer ministro con la mitad de los escándalos o con un tercio de los escándalos que persiguen a Pedro Sánchez. En España, en este caso, yo creo que es que además se ha juntado mucho se rompió el clima de consenso que se había construido durante la transición. Yo creo que fue a partir de Zapatero, esa resurrección del guerracivilismo ha calado, ha cuajado además en nietos y bisnietos de la generación de la guerra civil. Y entonces, pues te das cuenta primero que bueno, hay mucha gente que es capaz de tolerar la corrupción o que es menos crítico con la corrupción de los suyos, de su propio partido, del partido que vota, a la corrupción del contrario. Entonces siempre hay una doble vara de medir.
que eso se refleja en las encuestas. Y luego también hay una polarización y un sectarismo enorme que se traduce en que con tal de que no gobierne el contrario, en este caso pues la derecha, o sea, el discurso de la derecha y la ultraderecha también ha calado, entonces con tal de que no gobierne la derecha, pues prefiero que esté con todo y la corrupción que pueda llevar, o con todas las veces que ha mentido a los propios votantes, ¿no? Porque, en fin, yo creo que un votante puedes cambiar de criterio cuando prometes una cosa y te das cuenta que al final no la vas a poder cumplir y al final tienes que subir impuestos, lo explicas. Pero ya hacer exactamente lo contrario de lo que has prometido con un fin que no es el bien del Estado, sino tu propia permanencia en el poder, en fin, yo como votante me hubiera sentido estafada. Entonces me extraña mucho que siga teniendo pues el apoyo que las encuestas, que luego habría que ver, dicen que tienen en torno al 25-28%, ¿no? Me parece muy elevado, sí, y muy desasosegante, ¿no? Porque pues, el asalto a las instituciones puede causar un daño irreparable a nuestro sistema democrático, o eso también puede ser reversible. Si no, puede ser reversible, claro, tiene que haber un cambio de gobierno, y porque hasta ahora es verdad que se habían mantenido cierto pudor los diferentes presidentes diferentes, bueno, pues fuera del Partido Socialista o del Partido Popular, siempre han intentado meter mano pues en el sistema judicial, que eso también tendría que volver a lo mejor a la situación de antes del 85, que es cuando se hizo la reforma, pero siempre se guardaban ciertas formas. ¿No? Sí, y había una especie de... No se colocaba a tus peones, ¿no? Había una especie de entente con el propio sistema judicial, los propios jueces, ¿no? Pero ahora ya es que es descarado. Entonces, cuando ves toda la lista de instituciones que han tomado directamente por asalto, lo hemos visto con Radio Televisión Española, pues, hombre, si él durase sería realmente irreversible. La confianza es que cuando haya un cambio de gobierno y entre nuevos gobernantes, con la esperanza de que eso sí guarden las formas democráticas, pues se irá resolviendo, pero es un antecedente muy peligroso. Digamos que hasta ahora le está saliendo bien y da la impresión de que la democracia ahí ves que puede estar un poco desarmada, porque quienes redactaron la Constitución y las leyes no preveían que hubiera, pensaban en gobernantes normales. Y por normal digo un gobernante que respeta las reglas básicas del juego, que respeta las instituciones y que respeta las leyes. Cuando de repente está en una persona que no lo hace es cuando ves que el sistema está indefenso. Y no se asumen responsabilidades, porque luego al final tampoco nadie dimite. No, por supuesto que no. O sea, ahora mismo, y lo peor es que como un escándalo tapa al anterior, ya has perdido la cuenta. Lo que te escandalizaba hoy, la ley de amnistía, ya quién se acuerda de la ley de amnistía, ¿no? Y así, eso me recuerda mucho a lo que pasaba en América Latina. Por ejemplo, estuve viviendo varios años en Guatemala. Entonces, es una sensación que estábamos en la Unión Europea y que ahora nos acercamos más a la otra orilla a imitar los peores vicios de esos países, pues es preocupante. Y creo que la prensa también tiene un papel muy importante que jugar, porque la prensa, evidentemente, cada medio tiene su línea editorial, pero normalmente las informaciones se ofrecían más o menos sesgadas o lo que tú quieras, pero es que ahora lo que está ocurriendo es que directamente ya hay medios que ocultan las informaciones, que no cuentan lo que pasa. Y yo me doy cuenta, pues en mi entorno, gente que escucha y lee pues El País o La SER o lo que sea, vive en una España diferente a la gente que escucha a lo mejor Onda Cero, lee ABC o tiene una diversidad de medios, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta y hay esta vez yo creo que sí, también eso es bastante nuevo, el apoyo de ciertos medios, sobre todo algunos digitales, a ciegas, el apoyo ciego al gobierno al punto de haberse convertido en instrumentos de propaganda. Eso antes no había pasado. Porque el equipo de opinión sincronizada... Ese término que acudió José Ignacio Bert es así, es así. Eso tú lo detestas, vamos, lo ves, pero bueno, ellos de alguna forma dicen sí, pero en el otro lado está la fachosfera, ¿no? O sea, vamos otra vez a la polarización, ¿no? Ya, la polarización absoluta. La cosa está en que
llaman fachosfera a todo el que critica a sacar información. Y eso sí que es nuevo. Ahora mismo, o sea, nunca había pasado que un grupo de periodistas escribiera una carta, un documento de apoyo a la idea del presidente de crear un organismo para controlar los medios. O sea, y ves que hay críticas de los propios periodistas a otros periodistas que sacan las informaciones. Eso nunca había pasado. Porque está el papel de la prensa como contrapoder que... Exacto. Eres contrapoder no olvidar, o estás apuntalando a un gobierno. Entonces, el grado de... Hablan de la desinformación, pero es que no contar las cosas también es desinformación. Y se está dando eso, evidentemente la prensa refleja la polarización política que hay, pero en fin, yo te digo, una cosa debería ser la línea editorial y otra cosa, pues el sentido común y la constatación de los hechos, ¿no? Que es que... Tu periódico, donde trabajas ahora en El Mundo, sacaba una fotografía de Sánchez con Ábalos, con Koldo y con Cerdán, cuando estaban intentando recuperar su poder en el partido. Entonces, tú hacías un comentario que decías, se veía venir, ¿no? Es como, es esa foto, ¿no?, de cuatro políticos, o algunos no políticos, que reflejan un poco una situación de un país un poco... Sí, ¿no? parecía de un spaghetti western. No, sí, no, eso decías también, sí. Hombre, el hecho es que estas tres personas que no se puede tampoco resumir en una imagen, ¿no?, todo lo que hay detrás. Era el viaje del Peugeot, que ahí empecé todo. Vale, y es significativo que las personas que más estuvieron con Sánchez desde el principio, que más le apoyaron y que ayudaron a uparlo, son los que están metidos hasta las cejas en todos los escándalos de corrupción. Y los que más poder tuvieron han tenido durante varios años el gobierno de Sánchez, ¿no? Lo cual, bueno, pues es muy llamativo. ¿Qué tipo de políticos ha encumbrado este señor? Y mientras tanto, ¿qué hace la oposición? Porque a veces, ponemos el foco en lo que está pasando, pero tú ves una oposición con respuesta, con capacidad de ofrecer propuestas o... La oposición, en el caso del PP, tuvieron la crisis grande que provocó la gran decepción y el quiebre que produjo Pablo Casado, el equipo de Pablo Casado, que generó pues una serie de rupturas. Ya previamente con Mariano Rajoy había habido deserciones. Yo creo que el PP... A partir de, Mariano Rajoy se centró muchísimo en la resolución de los problemas que había en ese momento económicos evidentes y descuidó por completo la parte política. Y a partir de ahí yo creo que el PP no ha recobrado todavía su pulso. Feijóo intenta unar todas estas corrientes, pero tiene un papel complicado porque por un lado le ha salido Vox a partir justamente de las deserciones que hubo en la época de Rajoy. Vox lleva un papel que yo cada vez entiendo menos. Pues es un problema también, ¿no? Sin duda. A nivel sin duda, de alternativa. Una cosa es que no, tú tengas un discurso en ciertas materias pues más contundente que el Partido Popular, y bueno, pues es lógico, puede ser derecha más conservadora y más centro-derecha, pero lo que está viendo es una guerra permanente de Vox contra el PP. Claro, están disputando pues el mercado del voto, pero el discurso y la deriva de Vox, el hecho de que hayan sacado a todos los que tenían una visión más liberal, sus alianzas europeas con Orbán y con todo el sector más próximo a Putin, a mí me parece... preocupante y sobre todo no entiendo porque normalmente tienden a atacar más al PP que al gobierno. Entonces, bueno, pues lo que se está generando, y ya por la propia polarización política, porque ya evidentemente el bipartidismo sigue fuerte, pero ya no suman. Entonces, van a tener que entenderse, están obligados a entenderse si quieren que haya alternativa de gobierno, ¿no? Porque el PSOE ahora mismo con los pactos con los nacionalistas parece que lo tiene, y los independentistas y la ultraizquierda lo tiene resuelto. Entonces, digamos que es lo que hemos visto también en Francia. O sea, todo se está polarizando y los que eran partidos hegemónicos más moderados se están echando en brazos de los extremos para poder tener mayorías. Entonces, es una situación endiablada.
Las fuerzas que salieron a raíz un poco del movimiento de Podemos y tal, ¿qué han aportado realmente? ¿Qué han aportado pues Pablo Iglesias, Errejón? O si nos alejamos un poquito más, pues Albert Rivera, ¿no? O sea, hay quien sostiene que eso alteró el sistema que tenemos, ¿no?, de bipartidismo, y por otro lado pues ayudó quizá a crear como más enfrentamiento, Sí, a sin despertar duda. más odios y más, ¿no? A través también de las redes sociales, ¿no? No hubiera pasado eso si en este caso el PSOE hubiera mantenido una línea más crítica como la que tenía. Recordemos que Pedro Sánchez dijo que él no dormiría si tuviera que pactar con Podemos y acabó gobernando con ellos, y no solamente eso, sino que acabó asumiendo parte de su programa al punto tal que el PSOE sanchista, digamos, se ha podemizado por completo. Pero ¿qué han aportado? Bueno, imagino que era inevitable que hubiera rupturas con cierto cansancio con el bipartidismo, la partitocracia que se llamaba, pero las alternativas, en el caso de Ciudadanos, creo que fue una lamentable pérdida que desaparecieran, porque sí suponían, aportaban en el debate general un poco aire fresco frente a al Partido Popular y al PSOE con respecto sobre todo a los nacionalismos. Y respecto a Podemos, lo que han aportado yo creo que han sido los peores vicios de la política latinoamericana. El sectarismo, el populismo, la trampa. Al fin y al cabo, bueno, yo cuando les vi aparecer, claro, yo había conocido esa izquierda en América Latina, que es la izquierda comunista de toda la vida, y ahora, bueno, pues lo hemos visto, lo que han aportado. Yo creo que ha sido una degradación de la conversación política y de la propia forma política y de las formas. Y el fondo, pues también porque han acabado imponiendo leyes además mal hechas. En el caso de Podemos, bueno, pues con todo el tema de igualdad, la ley del sí es sí, la ley trans y demás. Y luego, pues en las materias que les ha dejado Sánchez, por ejemplo, cultura, pues son de un dogmatismo también increíble. Entonces, para mí, la aportación ha sido absolutamente negativa. Han sido tóxicos, yo diría. Y están siendo tóxicos porque siguen todavía. Y están muy reducidos, y encima es eso, que tienen ahora mismo un poder que desde luego por votos nunca tendrían. Durante algún tiempo, antes de dejar el país, fuiste editorialista, creo, ¿no? Sí, en El País. Estuve en Internacional muchos años de corresponsal, a la vuelta seguí en Internacional, y creo que fue en el año 2013, Luis Bassets, que era el director de opinión, me invitó a unirme a la sección de Internacional, de editoriales. Cuando ves los editoriales del País ahora, ¿no?, en relación con el gobierno y tal, no sé, ¿qué opinión, qué reflexión te merecen, o qué opinión tienes? ¿Es otro periódico, quizá? Sí, para mí es otro periódico, entre otras cosas. Bueno, yo formé parte del equipo directivo purgado cuando, exactamente 5 días después de llegar Sánchez al poder, todo el equipo directivo que estábamos ahí en ese momento, que dirigía Antonio Caño, fuimos despedidos por la siguiente directora, Soledad Gallego Díaz. Sin más explicaciones tampoco. Sin más explicaciones. Sí sabíamos que Pedro Sánchez no estaba particularmente contento con las críticas que había recibido pues, las críticas editoriales, el apoyo del periódico al gobierno en ese momento de Mariano Rajoy con el tema del procés, las críticas al nacionalismo por una cuestión de simple responsabilidad, porque nos estábamos jugando mucho y el país siempre ha estado con la Constitución, cuando el golpe de Estado del 23F y ahora, y en ese momento. Entonces el giro fue radical, o sea, ya la semana siguiente ya el editorial se titulaba Punto y Aparte, y entonces ya el acercamiento a las posiciones nacionalistas, incluso, bueno, compañeros nuestros que opinaban una cosa, de repente habían cambiado y estaban opinando otra. Y sí, no, Pedro Sánchez estuvo incluso antes de nuestra salida, había estado contactando con empresas y accionistas del país para intentar forzar un cambio editorial.
le dolió particularmente un editorial del año 16 de octubre, que es cuando hubo la gran crisis en el Partido Socialista. No olvidemos que Pedro Sánchez lo sacaron de la Secretaría General después de que fuera descubierto intentando hacer un pucherazo en una votación. Famosas urnas detrás las de la urnas, cortina, ¿no? aquella sesión trágica. Y el editorial del País dijo que era un, ¿cómo decía? ¿Cómo decía? Sin escrúpulos. Ahora mismo me va a venir la palabra. Sí, no sé, sí, irresponsable, sin escrúpulos, o algo así. Que es un irresponsable, algo de irresponsable sí me suena. Que finalmente... Recordó hace poco Cebrián en sí, alguna... que finalmente, bueno, pues exactamente era una predicción muy, muy, muy certera, ¿no? Pero él es muy vengativo y luego, evidentemente, bueno, entonces lo hemos visto. A partir de ahí ya el País, yo lo siento, o sea, para mí ya ha cambiado por completo y ha dejado, tengo compañeros y amigos que siguen trabajando ahí, el clima ha cambiado por completo y bueno, simplemente es la correa de transmisión del gobierno. Siempre se acusó al País de estar muy vinculado al Partido Socialista, efectivamente, a tener relación, o sea, que al ser estar muy cercano a Felipe González, pero insisto, una cosa es una línea editorial y otra cosa es que ya eso se traslade a la propia información. Ya es una posición sumamente beligerante. Por lo que a mí respecta, yo toda la vida he cubierto internacional, no estaba metida tanto en las coyunturas nacionales, pero bueno, para mí me da pena porque además yo creo que eso ya hay una respuesta también de la audiencia y me parece que ha perdido el papel de referente que tenía en su momento. También ha sido bastante beligerante en temas como el feminismo, sobre todo ha sido crítica con Irene, ¿no? Montero, y hay una frase que insensato, por aquí, no lo tengo aquí apuntada. Perdona, me he acordado, insensato sin escrúpulos, eso es lo que dijo. Insensato sin escrúpulos. Sí, hablando de Irene Montero, ¿no? Tú siempre has dicho que el feminismo, que además el ejemplo de tu madre que poníamos al principio, ¿no? Pionera, que luchadora y tal, el feminismo victimista en el que queda la mujer un poco como parece que, no lo sé, ahí es... ¿Recibes también muchas críticas, supongo, por esto? Bueno, no necesariamente. O sea, hay muchas mujeres que piensan igual, claro. Claro, ahí estamos en una nueva ola. No sé si, obviamente no sé si es una cuestión generacional o más bien yo creo que es ideológica, pero que ha llevado efectivamente a la ruptura. Se habla del feminismo más histórico y el nuevo feminismo. Es verdad que hay cuestiones generacionales y cuestiones nuevas, como todo el tema trans y demás, pero efectivamente ese discurso victimista resulta insoportable para las mujeres. No hablamos de mi madre, que fue feminista en su momento, que toda su generación. Claro, era una directiva que entonces en Televisión Española yo creo que y sus compañeras, en esos puestos era casi la única, ¿no? Que había, ¿no? Y sus Luego Pilar Miró. Pero Pilar Miró también. Sus compañeras también pelearon por sus derechos y por sus con esfuerzo. Entonces, claro, que ahora vengan a decir que el hombre es violento por ser hombre y que la mujer es víctima por ser mujer, es un discurso que choca con la realidad, sobre todo hoy en día. Entonces, no lo sé hasta qué punto tampoco esto, porque, insisto, esta gente tiene una representación y un poder político, ha tenido Irene Montero, que no se corresponde en absoluto con la representatividad que tienen. Y eso es uno de los grandes daños que ha hecho Pedro Sánchez. Y ya con las leyes que ha sacado, que encima pues al final han salido todas mal, el sí es sí, que acaba poniendo violadores en la calle, o la ley trans, que ha generado un problema, una reacción muy fuerte, que yo creo que tiene además un trasfondo homófobo. Digamos que no hay acuerdo posible dentro del feminismo a la hora de calibrar estos asuntos. Pero el feminismo entendido como la lucha por la igualdad de derechos, que eso, digamos que es una base de acuerdo obvia, a partir de ahí yo creo que ya ha ido derivando hacia unos caminos que, lejos de ayudar a las mujeres, están, por un lado, silenciándolas, victimizándolas. Entonces no me parece razonable. Y también por eso he sido muy crítica con... ¿Tú eres partidaria de lo de las cuotas, sobre todo a nivel de empresas, en puestos de responsabilidad? ¿O? Filosóficamente te diría que no. Yeah.
Es cierto después que en algunos casos sí ha ayudado a determinadas empresas a forzar un poco el cambio. Pero por principio es un problema porque a mí me ha pasado. Cuando llegué al comité editorial decían, dijo alguien que además era muy progre, muy de izquierdas, la cuota. Entonces, esa sensación es muy fastidiosa. Yo en principio no creo que debiera haber cuotas. A veces puede ser necesario, no lo sé, en determinadas empresas, en determinados... Desde luego estos gobiernos que hacen paritarios 50 y 50 me parecen una chorrada. Porque no tienen por qué ser el 50% estupendo siendo mujeres o siendo hombres. Entonces puede ser porque no es un 80% de mujeres. O sea, ahí es claramente un paripé político donde dudo mucho que se esté buscando las personas más capaces, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo? El periodismo de ahora, me refiero a la gente que está llegando y tal, no sé, hay gente que dice que está más preparada, pero trabaja en unas condiciones más precarias a nivel de... Sin duda la precariedad es escandalosa, no solamente para la gente que llega, para la gente que sigue y para la gente que está ya de salida. Y para los propios colaboradores o los freelance, lo que antes se pagaba por una crónica, ahora es que da vergüenza. Crónicas o fotografías o lo que sea. Entonces el precariato, digamos que es la regla. Y las nuevas generaciones yo creo que llegan muchísimo menos formadas. En fin, mi generación creo que estaba menos formada que la generación de mis padres, y lo que yo veo es que hay una ignorancia enorme en las nuevas generaciones. A lo mejor es inevitable, pero bueno, me da la impresión de que en cuestiones de historia, de política, son unos profundos ignorantes. A lo mejor están más preparados en la parte técnica. Esto se quita pues leyendo y trabajando y formándose y aprendiendo, evidentemente. Pero sí creo que hay ha habido ahí un salto generacional muy... método educativo, yo no sé, a lo mejor tienen otras capacidades, no lo sé. Pero a la hora de hablar y de ver cosas básicas de la historia reciente, no hace falta irse muy lejos, son unos ignorantes profundos, ¿no? Y eso me parece muy desolador. Pero bueno, se tienen que formar y tiene que haber otros que los formen. El problema es que ahora también las empresas están tendiendo a descapitalizarse, los despidos anticipados y demás están dejando a las redacciones sin veteranía y sin, por tanto, un elemento muy importante que había, una cadena de formación. A mí me enseñaron en El País los veteranos, y ya los veteranos hay cada vez menos en todos los medios, ¿no? Sí, no hay maestros, ¿no? Y ya para ir terminando, hemos hablado de política, de la situación del país, pero no hemos hablado de cultura, y claro, esa es una faceta tuya importante. Fuiste la primera directora de la lectura del suplemento cultural del Mundo. La gente dice que sí, que lee quizá algo más que antes, pero en este país se escribe incluso más, pero la gente lee poco, ¿no? Es más de querer contar sus historias, pero no de leerlas. Eso pensaba. Sí. Lo que pasa es que los editores están muy contentos. Hay datos de lectura, sobre todo entre las mujeres, de libros. Periódicos no se leen, pero libros se publica muchísimo, y hasta donde sé, los editores están razonablemente satisfechos. Creo que fue algo que empezó a subir a partir de la pandemia y se ha mantenido. Ojalá se siga así, ojalá se incremente. ¿Y tendremos entonces Sánchez para rato? Supongo. Eso es. Si por él fuera, sí. Además, él es sumamente hábil y tiene pues sus tropocientos asesores, 700 están dedicados exclusivamente a eso, con lo cual, como estratega del mal, es inmejorable. No lo sé si seguirá o no. Yo creo que ahí va a depender de las causas judiciales. Políticamente no tiene por qué caer. Tiene el apoyo de los nacionalistas y de la extrema izquierda y demás, y están todos como... No podrían estar mejor. De que les siga dando lo que... Entonces, de momento, salvo que ya haya algún... Claro, el tema es que la justicia lleva su tiempo. Yo no veo que haya visos de que vaya a cambiar, no lo sé. Muy bien, oye, Maite, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y en este rato, ¿vale? Muchas gracias a ti.